Eucaristía. Dios nuestro, que por amor te das en este convite celestial, misterio de amor. Esto es mi cuerpo y mi sangre, hagan esto en mi memoria. Yo con ustedes estoy por siempre hasta el final. Jesucristo, presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Dios nuestro, que por amor te das en este convite celestial, misterio de amor. Realmente está presente substancialmente con su cuerpo, sangre y divinidad, y con su alma. Jesucristo, presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Dios nuestro, que por amor te das en este convite celestial, misterio de amor. Nuestros sentidos nos dicen que hay solo pan, solo vino, pero por la fe creemos que ahí está el Señor. Jesucristo, presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Dios nuestro, que por amor te das en este convite celestial, misterio de amor. Bien, espero que el canto ya inspire la razón de esta reunión, que es meditar sobre la presencia
sacramental de Jesucristo, que como veremos es una participación real. Por el tiempo de pandemia se permitió que fuera a distancia, pues a través de los medios que tenemos, pero como vamos a platicar a lo largo del texto, la presencia de Jesucristo es real y la celebración es presencial. Entonces vamos a trabajar sobre todo la cuestión de la alianza, que es el tema central en los textos bíblicos que vamos a tener durante esta tarde. La alianza es el anillo de la esposa, ¿verdad? Eso todo lo entendemos, que siempre se sueña cuando la declaración de amor dice, bueno, quiero casarme contigo, y hasta ahí todo un ritual para que el novio entregue el anillo. Y todo eso crea un panorama de ilusión, de expectación a lo que ha de venir. En el caso que nos ocupa en lo que es la presencia de Jesucristo, es este anuncio, la alianza, que pues es el anillo de la esposa. Entonces tendremos los textos bíblicos a meditar: el Éxodo 24, 3 al 8, Hebreos 9, 11 al 15, y el Evangelio según San Marcos 14, 12 al 16, 22 y 26. Ahí, Es la Eucaristía de Corpus Christi. Es una solemnidad de la Iglesia Católica en la ahí que están los coches. Bien, es una solemnidad de la Iglesia Católica en la que agradecemos y damos gloria a Dios, gloria a Jesús presente en la Eucaristía. Fue establecida por el obispo de Lieja, Bélgica, en 1246, a sugerencia de Santa Juliana de Montcornillon. Pero, como se pueden dar cuenta, es la procesión, ¿verdad? A eso se debe. La exposición del Santísimo se da en este siglo, en el siglo XIII. La Eucaristía existe desde Jesucristo, que la instituyó, pero la Eucaristía siempre tuvo la finalidad de ser comida de los discípulos del Señor. Nunca la Eucaristía fue en el sentido de que Jesús la instituyó, no fue para exponerlo y que estuviera en el sagrario, estuviera en las custodias, sino que Él se dio para ser comida. Pero en el siglo XIII comienzan ya lo que son las custodias, los sagrarios, todo lo que ahora conocemos. El Papa Urbano IV extendió la celebración a toda la Iglesia Universal en el año 1264. Es el tiempo cuando vive Santo Tomás de Aquino. A él compuso el oficio litúrgico propio de la misa de ese día, así como los himnos. Para todo cristiano es obligatorio asistir. Bueno, antiguamente era asistir el jueves, pero el Vaticano II vio la posibilidad de celebrarla al domingo siguiente, por eso la celebraremos el domingo, aunque en las catedrales antiguas pues se celebra el jueves, como será el caso de la celebración en la Catedral Metropolitana el jueves, que tendremos la misa a las 10. Preparémonos pues para entrar en esta contemplación del misterio de Cristo. Pidamos al Señor que nos ayude a comprender y valorar su presencia en la Eucaristía.
y que eso nos ayude a vivir más plenamente nuestra fe. Señor Jesús, tú que compartes la divinidad con el Padre y el Espíritu Santo, has asumido nuestra naturaleza, haciéndote carne, asumiendo nuestra naturaleza, siendo en todo iguales a nosotros, menos en el pecado, que has dado tu vida en la cruz para vivificarnos y reconciliarnos en ti. Has vuelto al Padre, pero te has quedado con nosotros en tu cuerpo y tu sangre. Te has quedado tú mismo, tú todo, hombre y Dios verdadero, para estar siempre junto a nosotros y así vivificarnos en ti, para recibir de ti la vida y la salvación que tú nos das, porque en la Eucaristía estás tú mismo, estás tú el Dios vivo y verdadero, para que recibiéndote a ti seamos vivificados en ti y por ti. Danos, Señor, la gracia de reconocer y valorar el don inestimable y sublime que tú nos has dejado al quedarte en la Eucaristía. Amén. Hagamos una introducción. En el Antiguo Testamento, el término alianza, hemos dicho en el encabezado, que se trataba del anillo de la alianza, es el anillo de la esposa. En el Antiguo Testamento, el término alianza aparece 286 veces, y esto da una idea de la importancia que Israel ha atribuido a esta institución. La utilizó como imagen para exprimir su relación con el Señor. Pero, ¿qué significa hacer una alianza con Dios? Hablar de contrato bilateral es aproximativo y también engañoso. La primera alianza estipulada con Noé y por medio de él con la humanidad entera y con todos los animales que lo acompañaron, aves, ganados y fieras, con todo lo que salieron del arca, fue unilateral. Solo el Señor asumió pues los compromisos sin pretender nada a cambio. Prometió que no habría más diluvios, aunque sabía que el hombre seguiría siendo infiel, porque el corazón del hombre se pervierte desde la juventud. Llamó a Abraham de Mesopotamia para darle una tierra, aunque Abraham pues no había hecho nada para merecer este regalo. Solo se le pidió crecer en el amor gratuito. Para convencerlo, Dios hizo una alianza con él y la sancionó con un ritual, como está en el capítulo 15. El patriarca no debía tener miedo, entraría en posesión de la tierra, porque la alianza del Señor pues era inviolable, se basaba en su palabra solemne, confirmada por un juramento. Los compromisos, hasta los que yo conocí todavía en mi infancia, se hacían a través de la palabra. Y le decían a uno, te tomo la palabra, es decir, no vas a fallar. En la antigüedad así era a través de la palabra. Y quedaba marcada quizás en una piedra donde estaba el dato, un signo ahí de que ellos se habían comprometido. Ahora, la gratuidad y el compromiso unilateral caracterizan pues las alianzas de Dios. A lo largo de una turbulenta historia, Israel mantuvo la memoria de ellas y aún en los momentos más dramáticos, nunca perdió la esperanza, consciente de que la predilección del Señor por ellos nunca vendría a menos. Podría también pecar lo que quisiera, pero el Señor nunca revocaría su alianza, ya que sin pedir nada a cambio, había prometido bendecir a su pueblo. Las alianzas de Dios no tienen nada de contractual, son pura gracia. Entonces tenemos que entrar en esa dinámica del pensamiento, saber que la alianza hecha por Dios está basada en la gratuidad, y cuando Dios hace la alianza, es una alianza que, como veremos más adelante, es una alianza con el Eterno.
no es temporal, sino eterna. Sin embargo, el Señor espera una respuesta por parte del hombre, no le pide que firme un acuerdo, sino que acepte su propuesta de mutua pertenencia, como sucede entre el esposo y la esposa. La Eucaristía, pues, es el intercambio de anillos. Así que la celebración eucarística es el banquete de bodas con el Señor. Entonces, eso nos debe ya poner a pensar de que se trata de una alianza. Ese es diríamos, el hilo conductor que tenemos en los textos bíblicos y que nos presentará San Marcos, esta visión de la alianza en la última cena, una alianza. Bien, ya con esta idea, pues nos podemos acercar al primer texto que está tomado del Éxodo 24, 3 al 8. Texto bíblico, pues el Éxodo, vamos a ver. En aquellos días, Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos. Y todo el pueblo contestó a una, haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Es importante retomar el texto para que observemos en qué consiste este pacto. Notemos ya con el texto por los versículos como están divididos. Lo primero que señala es que Moisés bajó ¿de dónde? Del monte. Toda esa península, toda esta montaña del Sinaí, que es pura piedra. Allá estaba Moisés durante 40 días, 40 noches. Y baja y le refiere al pueblo todo lo que había dicho el Señor. Él era el portavoz de la voluntad divina. Entran todos sus mandatos. O sea, notemos que lo primero que está es, nosotros hablaríamos de un documento, pero ellos hablan de lo que el Señor le ha dicho, los mandatos en concreto, y el pueblo contesta, haremos todo lo que dice el Señor. El compromiso de un pueblo. Segundo, entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Él las había dicho de viva voz, pero ahora, para que conste, él las pone por escrito. Madrugó, ahora ya viene el ritual, y levanta un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Están a punto de realizar el pacto. Mandan a algunos jóvenes israelitas a ofrecer los holocaustos y ofrecer los novillos como sacrificios. Óigase bien, sacrificios de comunión para el Señor. Ya entra el lenguaje, la koinonía, como sacrificio de comunión. Bien. Con esto, ahora viene la celebración del pacto. Y la celebración del pacto viene aquí la mitad de la sangre y después en el versículo 8 toma el resto de la sangre. Pero veamos primero el término sangre.
Sangre significa la vida. Por eso es que la vitalidad simbolizada aquí en la sangre del animal simbolizará por la consagración que hagan en ese momento. Esa sangre va a simbolizar la vida divina. Y esa vida divina, en el versículo 8, el pueblo es rociado con esa sangre. Y por eso dirá el Señor que su vida y la vida del pueblo se ligan. Esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en las cláusulas. Por eso el versículo 7 decía, tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió, haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Nótese bien que hay cláusulas de la alianza, escuchadas de viva voz, escritas, y la respuesta del pueblo en sus dos momentos, haremos todo lo que dice el Señor y le obedeceremos. Ya con esto ya podemos meditar un poquito, pensar qué dice el texto, ¿no? La celebración de alianzas, el historial que tiene el antiguo pueblo de Dios, eran solemnes y muy sofisticados los ritos con que en la antigüedad los grandes soberanos estipulaban una alianza con sus vasallos. La Biblia refiere a algunos usados también por los israelitas. El más cruento consistía en descuartizar en dos partes un becerro y hacer pasar por en medio de ellas a los contrayentes, declarando, óigase bien, declarando estar dispuestos a sufrir el mismo destino del animal si se rompía el pacto. Eso fue lo que sucedió en el capítulo 15 del Génesis con Abraham. Pero aquí está en Jeremías 34:18. Es a este rito que hace referencia a la alianza estipulada por Dios con Abraham. Pero hay que señalar que en aquella ocasión fue solo el Señor el que pasó en el capítulo 15 del Génesis, bajo la figura de una llama ardiente entre los animales descuartizados. Pero fijemos la atención, que se trata de animales partidos que están vertiendo la vida, la sangre. Y los contrayentes de la alianza pasan por en medio diciendo, si yo falto a una de las cláusulas, si yo fallo en las cláusulas, que me pase lo mismo, que me descuarticen. Era pues un principio de compromiso demasiado, pues estamos en los comienzos de las alianzas y al estilo antiguo así se hacían. Ahora, se habla de la alianza de sal. La inviolabilidad de un pacto también se podía establecer a través del gesto de comer juntos pan y sal o solamente sal. Este acuerdo era llamado alianza de sal, porque como la sal tenía que la alianza tenía que mantenerse incorruptible. Ya ustedes recordarán que en el Nuevo Testamento Jesús va a decir, ustedes son la sal del mundo. Porque la sal, si la pisotean, no sirve para nada. Claro. Entonces, las alianzas de sal, ahora ligado a este compromiso en el Antiguo Testamento, esas alianzas de sal, pues significa que es una alianza incorruptible. Hoy vemos un rito diferente. El pasaje de hoy hace referencia a otro rito, aquel con el que Israel selló su alianza con el Señor. El hecho ocurrió en el tercer mes después de la salida de Egipto. El pueblo se había reunido al pie del monte Sinaí y Moisés, después de haber subido repetidamente al monte para dialogar con el Señor, refirió a los israelitas las palabras que había oído de Dios. El pueblo no dudó y convencido y resuelto
repitió 2 veces su compromiso. Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés puso por escrito las palabras de Dios. Luego preparó lo necesario para la celebración. Construyó un altar y colocó alrededor 12 bloques de piedra. Cuando todo estuvo listo, encargó a algunos jóvenes que ofrecieran sacrificios de animales al Señor. Tomó la sangre de las víctimas y vertió la mitad sobre el altar y la otra mitad sobre las 12 piedras. Entonces notan que así salieron de Egipto. Recuerdan que también sacrificaron el cordero y la sangre del cordero, con eso pintaron las puertas de su casa. Para entender este ritual, pues hay que recordar que para los semitas la sangre, pues era la sede de la vida. Está en Levítico 7, 11 al 14. Derramar la sangre del hombre, o sea, matar, estaba absolutamente prohibido. La sangre del animal era para Dios, Señor de la vida. Por eso en los sacrificios sangrientos del templo, la sangre era rociada sobre el altar que representaba a Dios, el altar, hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo entenderlo? Ahora queda claro el significado, pues, de la celebración de la alianza del monte Sinaí, derramando la sangre, mitad sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo, simbolizado por los 12 pilares, que las 12 piedras simbolizaban a Israel. Moisés estableció un vínculo íntimo de comunión entre Israel y el Señor. Desde ese momento, Dios y el pueblo se convirtieron en partícipes de una misma vida, al igual que los miembros de un solo cuerpo, unidos por un destino común. Las vicisitudes, pues los sufrimientos, las alegrías de uno repercutían en el otro. Tocar al pueblo equivalía pues tocar a Dios. Como se adhiere el cinturón, dice, a la cintura del hombre, así me ceñí a judíos e israelitas para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. ¿Por qué? Porque nos hizo partícipes de su alianza. De la alianza, pues la que más conocemos es la alianza entre una mujer y un varón en el momento del sacramento del matrimonio, que se le llama alianza, pues, y de eso se trata. Se exige, pues, fidelidad a la alianza. Para ser feliz, para permanecer libre, Israel debería haber mantenido la promesa hecha en el monte Sinaí. Debería haber creído que las 10 palabras que había oído no eran preceptos injustificados, sino un don del Señor que le mostraba el camino de la vida. Es el texto que rompieron la alianza. Pecando, Israel hizo la experiencia de que el hombre no es dueño de sus caminos, que nadie puede establecer su propio curso. Dios establece, por lo tanto, una nueva alianza. Alianza que Moisés escribió, ¿verdad? Y que fue el pacto allá en las piedras. Rota la alianza, no fueron fieles a sus compromisos, pero Dios no se rindió y decidió establecer una nueva alianza, no una repetición de la del monte Sinaí, sino una cualitativamente nueva. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto. La alianza que ellos quebrantaron y yo mantuve. Dios es claro, dice, la alianza que ellos quebrantaron, pero yo no, yo la mantuve. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Son los textos posexílicos en Ezequiel 36, 26 al 27. También para sellar esta alianza será necesaria la sangre, pero no la de los animales que se demostró ineficaz, sino la de aquel que se ofrecerá a sí mismo en sacrificio para la nueva y eterna alianza. De eso nos va a hablar la segunda lectura, de la alianza hecha por Jesucristo. Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no es de este mundo creado. Llevándonos sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre, entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo. Porque si la sangre de cabras y toros y las cenizas de becerra rociadas sobre los profanos, los santificaba con una pureza corporal, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, para que demos culto al Dios vivo. Por eso es mediador de una nueva alianza, a fin de que habiendo muerto para redención de los pecados cometidos durante la primera alianza, puedan los llamados recibir la herencia eterna prometida. En contexto, ¿verdad? Lo que vimos en la primera parte era el anuncio de una nueva alianza. Viene a expiar, ¿verdad? Expiar es expiar el propio pecado, significa literalmente descontar una culpa sufriendo el castigo correspondiente. En las religiones paganas la expiación se hacía a través de sacrificios y ofrendas que estaban destinados a apaciguar a la deidad ofendida. En la Biblia la expiación tiene pues otro significado. No pretende calmar a Dios airado y menos aún castigar al hombre por el mal cometido, sino actuar sobre lo que ha interrumpido la relación mutua. De esta forma, diferente de entender la expiación, se deriva de un modo distinto de concebir a Dios y al pecado. El Dios de Israel no arremete jamás contra su pueblo, a pesar de que éste le haya sido infiel. Lo que quiere es que se convierta, que regrese a la vida. Por eso pide un cambio de pensamiento y de obras. Aquí tenemos en la escritura la celebración del Yom Kippur, o el día penitencial anual del pueblo de Dios. El hombre, sin embargo, tiene necesidad de demostrar a través de acciones rituales su rechazo del pecado. Es por esto que al comienzo de cada año nuevo, Israel celebra el día del perdón, Yom Kippur, dedicado enteramente al ayuno, a la oración, a la lectura de la palabra de Dios y a ritos expiatorios. Las ceremonias y los sacrificios se desarrollaban en el templo y culminaban en el ritual de la aspersión con la sangre de los animales, como había ocurrido al pie del Sinaí, sobre la cubierta del Arca de la Alianza, que se encontraba en el Santo de los Santos y que indicaba la presencia del Señor.
Con este gesto, el sumo sacerdote intentaba restablecer la comunión de vida entre Dios y el pueblo, que había sido sancionada por una alianza y que el pecado había destruido. Tenemos en el prefacio quinto de Pascua este texto: Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. Lo hemos cantado, proclamado durante toda la Pascua. El autor de la carta a los hebreos se refiere a este rito del Yom Kippur para establecer una comparación entre la antigua ofrenda por el pecado y la ofrenda redentora de Cristo. En la antigua alianza se usaba la sangre de cabritos y becerros. ¿Cómo podía la sangre de los animales conseguir el efecto deseado? El sumo sacerdote tenía que repetir el mismo ritual cada año, precisamente debido a su ineficacia. Cristo, por el contrario, no ha entrado en un santuario de piedra, sino en el cielo, y ha ofrecido una vez por todas su propia sangre. Una sangre que expía de verdad, es decir, restablece para siempre y de modo definitivo las relaciones entre Dios y el hombre. Es por esto que los evangelistas notan que en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. No hubo una rotura material de la cortina que separaba el santo de los santos en el templo de Jerusalén, sino de la barrera que separaba a los hombres de Dios, erigida por el pecado. Esta ha sido abatida para siempre. No hay ya más necesidad, pues, de la sangre de los animales, que ha sido siempre ineficaz. Es la sangre de Cristo la que se ofrece hoy a los que participan en la celebración de la Eucaristía. Quien se acerca a recibirla obtiene el perdón de los pecados y el vínculo de vida con Dios queda restablecido definitivamente. Entremos pues ahora al texto del Evangelio para contemplar cómo Cristo instituyó este sacramento. Dice el texto, el primer día de los ácimos. Notemos bien lo que está indicando ya. El primer día de los ácimos. Cuando se inmolaba la víctima pascual, le dijeron los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos encargándoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entre, digan al dueño de casa: dice el maestro que dónde está la sala en la que va a comer la cena de Pascua con sus discípulos. Él les mostrará un salón en el piso superior, preparado con divanes. Preparen allí la cena. Salieron los discípulos, se dirigieron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Vale la pena retomar el texto y volver nuevamente a ver cómo está organizado
el trozo bíblico. Lo primero que nos apunta que se trata el primer día de los ácimos. ¿Cuándo era esto? Durante 8 días para la celebración de la Pascua, los judíos todos los días hacían una limpieza rigurosa de sus casas. Hacían una limpieza total para sacar cualquier resto de levadura de sus hogares, porque eso significaba la levadura vieja. San Pablo nos dirá que hay que tener la nueva levadura. Señala el texto cuando se inmolaba la víctima pascual, es decir, el cordero. Ese es el contexto, dice Marcos. Y entonces los discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Son los discípulos los que le ofrecen esto al Señor. Ellos quieren preparar la cena. No es que Jesús se las prepare, son ellos. Ellos le dicen, bueno, ¿y dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Notemos el interés del discípulo para realizar este hermoso momento de la cena pascual. Por eso dice ahora ya el texto, él envió la misión. Él envió a 2 discípulos encargándoles. Y ahora les dará la consigna. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo. Ese imperativo que tiene el texto. ¿Por qué? Es el signo. Este es interesante porque ellos están en la parte superior en el llamado cenáculo. Y luego para ir el único lugar donde había agua en ese momento era la fuente de Siloé. Pero para bajar la fuente de Siloé, pues son muchas gradas. Y es curioso porque los hombres no van a traer el agua, son las mujeres. Por eso el signo es aquí, claro, se trata de un hombre ese que lleva el agua, un hombre que es servidor. Porque como ese papel lo tenían las mujeres, recordarán en el capítulo 4 de San Juan, que dice que era la samaritana que iba con el cántaro. Pero aquí es un varón. Por eso dice, sigan a ese servidor, a ese que está haciendo el papel de la mujer en el sentido de servir, a ese síganlo. Entonces les da la pauta de que se trata de buscar gente que sean servidores, que estén disponibles al servicio. No le dice Jesús, váyanse con el tal fulano, ese tiene dinero y les va a dar, o vayan con tal fulano y suplíquenme. No, aquí hay un signo claro. Hay un hombre que baja todo el graderío y baja con su cántaro y lo lleva sobre la cabeza. Dice, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Y los varones no llevan el agua en la cabeza, sino que la llevan en los hombros. Pero es curioso el dato, llama mucho la atención. Y donde entre, dice, ahora, donde entre, digan al dueño de casa. Dice el maestro que dónde está la sala en la que va a comer la cena de Pascua con sus discípulos. La pregunta es directa. ¿Cuál es el lugar apropiado? Fíjense en esta liturgia. Se trata de un lugar apropiado, no cualquier lugar. Y especifica el evangelista. Él, dice él, este servidor, les mostrará un salón en el piso superior, no el de abajo, no, en el piso superior, preparada como con divanes.
Es una sala especial. Ahí dice Jesús, preparen la cena. Son los discípulos los que deben preparar, no el maestro. Él ha indicado que hay que prepararle. Ahora, la respuesta de los discípulos: salieron los discípulos, se dirigieron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. ¿No les suena un poco así como cuando oímos en el Éxodo: haremos todo cuanto nos ha dicho el Señor y le obedeceremos? Aquí está claro. Discípulo es aquel que es enviado, que obedece a hacer lo que el maestro le dice. Mientras cenaban, ahora viene, ya estamos en el acto de la cena, tomó pan, pronunció la bendición. Esto será clave para entender el pacto. Lo partió, claro, y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Estamos en el acto del pacto. Y tomando la copa, pronunció la acción de gracias. Allá fue bendición, ahora es acción de gracias. Se lo dio y bebieron todos de ella. Él les dijo, ahora ya el significado que tiene: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. El pacto es de la nueva alianza. Muy bien. Pero ¿dónde está lo que él enseñó? Pues son 3 años de ministerio. ¿Dónde está puesto por escrito como lo hizo Moisés? Sabemos que son los escritos del Nuevo Testamento cuando esto ya se escribe. Se va a derramar la sangre. Por eso ahora dirá: les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Bien, celebraron ya la alianza. Ahora después cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Comienza la pasión. Ahora nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Vamos a ir por partes, leyendo la primera parte del texto, versículos 12 al 16. Se percibe el drama que se acerca, la sensación de que Jesús y el grupo de discípulos se mueven con cuidado, pues están en peligro a causa del odio y las amenazas de los sumos sacerdotes. Se encuentran en Betania y para celebrar la cena pascual deben ir a Jerusalén, el único lugar donde se puede comer el cordero. Eran las leyes judías. Hay una contraseña de reconocimiento acordada, parece entre Jesús y el dueño de una casa situada en la parte alta de la ciudad donde vivían los ricos. Esta contraseña acentúa el aura de misterio que envuelve toda la escena. 2 discípulos se adelantan al grupo para preparar en el piso superior de la casa una amplia sala para la cena. Para captar el mensaje que el evangelista quiere transmitirnos, es necesario ir más allá de lo que a primera vista parece una simple crónica particularizada del acontecimiento. El primer detalle que cabe señalar es que la iniciativa de celebrar la Pascua no viene de Jesús, sino de los discípulos. Primer punto. Hasta ahora, pues, yo me he ocupado, y algunos que me han ayudado, para preparar los grandes acontecimientos celebrativos. Y parece que la comunidad se ha desentendido ya de todo este tipo de cosas. Y ya lo habíamos dicho en algunas oportunidades, que son los discípulos los que van a preparar la Pascua. Y es un honor, es un privilegio que a uno lo
lo envíen a preparar la cena pascual. En las parroquias, pues se da en el equipo de liturgia gente que está dedicada, ya organizada, para ir a preparar semanalmente la cena pascual. Pero aquí estamos en una ciudad y es distinto, yo lo comprendo. Pero en nuestros pueblos, la gente va todos los sábados a hacer una limpieza general nítida del templo. Hay otros encargados de las flores, otros encargados de todo lo que se va a hacer. Y son las personas las que llegan a preparar. Así lo prepararon los discípulos. Son ellos los que quieren celebrar la memoria de la liberación de Egipto, la liberación que dio inicio a la historia del pueblo de Israel. Lo que no se imaginan es lo que ocurrirá aquella misma tarde durante la cena. Como representantes de las 12 tribus de Israel, se verán implicados en la nueva Pascua. El segundo detalle. El encargado de acompañar a los discípulos a la sala del banquete es un siervo que realiza un servicio reservado a las mujeres. Es un siervo. Ya les he platicado en el capítulo 13 de San Juan que Jesús durante la cena se quitó sus vestiduras y se quedó con vestidura de un esclavo. Eso provocó entre los discípulos pues casi un altercado, porque Pedro dirá, a mí no me vas a lavar los pies. Tú no eres mi siervo. Yo sería tu siervo. Y Jesús le dice, déjate. El simbolismo. No es un detalle banal, sino el signo del cambio radical de las relaciones sociales. Un siervo guía a los discípulos, un siervo guía a los discípulos al lugar de la fiesta que Jesús está a punto de comenzar. En la sala del banquete solo entra quien sabe ver a las personas de manera diferente, quien se deja guiar por los signos sorprendentes dados por Cristo. Los ricos que se hacen pobres, los grandes que deciden convertirse en pequeños, los hombres que asumen los servicios humildes impuestos hasta entonces a las mujeres. Ese detalle es importante porque se trata de un personaje que va a ser el símbolo clave para ir a preparar la cena. Este va a ser el indicador. Incluso la descripción particularizada de la habitación, pues es importante. Es espaciosa, pues está destinada a dar cabida a muchas personas. Note bien este dato que es sumamente importante. Está situada en la planta alta de la casa, como el monte en cuya cima resonaba la palabra del Señor. Y está amueblada con divanes, porque quien entra, aunque sea pobre, mísero o esclavo, adquiere la libertad. Estos detalles hacen alusión de manera evidente a la Cena Santa, celebrada pues en las comunidades cristianas. Fijémonos bien en el detalle de que se trata de una planta alta. Por lo tanto, habrá una planta baja y una planta alta. No quitemos la mirada de esas plantas. Al caer la tarde, los dos se encuentran con Jesús para comer el cordero pascual. Piensan que va a celebrar la liberación de Egipto y la alianza del Sinaí. Sin embargo, se van a convertir en testigos de la nueva alianza anunciada por los profetas, recibiendo como alimento el verdadero cordero. Vamos a la segunda parte, versículos 22 al 26.
Nos acercamos con trepidación porque se trata del texto litúrgico usado en las primeras comunidades cristianas para la celebración de la Eucaristía. Texto compuesto en los primeros años de la vida de la Iglesia y conservado por Marcos, autor del primer evangelio. No existe en el relato ninguna alusión a la Pascua judía. ¿Notan? No existe en el relato ninguna alusión a la Pascua judía. Los 12 que han preparado el cordero ven la cena pascual judía convertida en la cena de Jesús en el banquete eucarístico. Dice el texto, mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Hasta aquí nada nuevo respecto al rito tradicional. Como anfitrión, Jesús ha hecho anteponer a la distribución del pan la oración. Alabado sea, Señor Dios nuestro, Rey del mundo, que hace surgir el pan de la tierra. Inusitados, en cambio, son la invitación dirigida a los discípulos. Tomen y coman. Y sobre todo el valor atribuido al pan. Esto es mi cuerpo, es decir, esto soy yo. Los discípulos están en grado de comprender el significado del gesto y de las palabras. El maestro ha hecho de toda su vida un don, pan partido para el hombre. Ahora quiere que sus discípulos compartan su elección, entren en comunión, sean una sola persona con él. Así participarán de su misma vida. Ahora queda claro también para nosotros lo que significa acercarse a la Eucaristía. No se trata de un encuentro devocional con Jesús, sino la decisión de ser como Él en todo momento, pan partido a disposición de los hermanos. Porque Él se nos entregó, se nos dio como pan partido, y para hacer memoria de Él hay que ser pan partido para los otros. Esta es la alianza. Al final de la cena, Jesús bebe la copa de vino. Su gesto está cargado de simbolismo, ya que la última copa, la que ponía fin a la antigua alianza, de hecho declara, no volveré a beber el fruto de la vida hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Así que a diferencia del Bautista, Jesús comía, bebía y aceptaba invitaciones a cenar. A un grupo de fariseos y a los seguidores de Juan el Bautista que le habían preguntado por qué no ayunaba, él respondió, ¿pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que el novio les será quitado y aquel día ayunarán. Preveía para la comunidad de sus discípulos un tiempo de luto, de tristeza, de abstención de bebidas embriagantes. El mensaje es claro. Donde él, el esposo, está ausente, falta el vino. No hay alegría de fiesta. Por eso él dice, ya no lo volveré a beber, sino hasta que lo bebamos de nuevo en el reino de Dios. Los signos del triunfo del mal y la muerte están presentes en el mundo y esto entristece a los discípulos, pero un día un festín de manjares suculentos, un festín de vinos añejados, manjares deliciosos, vinos generosos, anunciaba Isaías en el capítulo 25, versículo 6. Será preparado y Jesús estará presente en la fiesta y ofrecerá a todos su vino. Lo beberé nuevo en el reino de Dios.
El cáliz es el de su sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Así pues, la alianza estipulada en el Sinaí no había alcanzado el objetivo de mantener al pueblo en comunión con el Señor. Había sido sancionada con sangre, que siendo de animales no tenía ningún poder vivificante. La alianza de Jesús se celebra con sangre, la suya, en la que está presente la vida divina, que será ofrecida a cualquiera que esté dispuesto a aceptarla. La sangre de la nueva alianza es derramada para muchos, lo que significa para todos. La Eucaristía no ha sido instituida para las personas en singular, ya sea con el fin de ofrecer un encuentro individual con Cristo o favorecer el fervor personal o cualquier forma de aislamiento espiritual. La Eucaristía es el alimento de la comunidad. Es pan partido y compartido entre hermanos, al menos dos, porque la comunidad es el signo de la nueva humanidad nacida de la resurrección de Cristo. Durante la pandemia, pues sí, algunas veces no nos permitieron por cuestiones de disposiciones civiles, pero ahora está abierto. No se trata de ver la celebración, de oír la celebración, se trata de participar. La puerta de la gran sala, situada en la parte alta, está siempre abierta de par en par para todos los que puedan. El banquete del reino de Dios anunciado por los profetas ha sido preparado para todos los pueblos. Todos deben ser acogidos, ninguno excluido. Para Dios no hay puros e impuros, personas dignas y personas indignas. Ante la Eucaristía estamos todos al mismo nivel. Todos somos pecadores indignos, pero invitados a entrar en comunión con Cristo. El pan que es Cristo y el cáliz de su sangre crean una comunidad de consanguíneos con Cristo y entre unos y otros, y así constituir el pueblo nuevo que tiene como única ley el servicio a los hermanos hasta donar en alimento la propia vida para saciar de toda forma de hambre humana. Bien, hemos hecho pues una explicación de los textos sagrados y ahora pues sí es necesario meditar. ¿Cómo recordar lo escuchado? Este texto donde Marcos nos relata la institución de la Eucaristía es para nosotros fundamental para poder comprender lo que implica y significa la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. De ahí profundicemos en su significado para nuestra vida. ¿Qué siento al leer un pasaje como este donde el Señor está despidiendo se está despidiendo de sus discípulos y a su vez Él se está ofreciendo a sí mismo dejando su cuerpo y su sangre? Jesús tomó el pan y dijo, tomen, esto es mi cuerpo. ¿A qué se refiere con eso? Al decir eso es mi cuerpo, ¿qué está diciendo? ¿A qué se refiere? ¿Qué implica darnos su cuerpo? El Señor tomó el cáliz y dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por mucha gente. Cuando habla de sangre, ¿a qué se refiere? ¿Qué da a entender con esta alusión? ¿Qué le aporta esto a nuestra fe? El hecho de que la Eucaristía está Jesús, todo hombre y Dios verdadero, Él en cuerpo y alma, ¿qué le aporta a nuestra fe? El saber que está ahí Dios vivo y verdadero, ¿de qué manera debo relacionarme con Él para recibir de Él vida y salvación, recibiéndole a Él mismo? Entremos a una contemplación. Señor, el pueblo celebraba un recuerdo del pasado, algo que significó una intervención directa del Padre en el pasado, algo que lo recordaban como un hecho sucedido. En cambio, tú en la última cena celebraste tu Pascua y nos dejaste tu cuerpo y tu sangre
como memoria permanente y eterna de tu entrega total por nosotros en la cruz. El pueblo recordaba algo pasado, nosotros gracias a ti actualizamos tu entrega redentora en la cruz, que para nosotros es vida y salvación. Tu Pascua no fue algo puntual, sino que es algo que sucedió y sigue sucediendo en cada celebración eucarística, donde tú has perpetuado tu gesto redentor, dándote tú en las especies del pan y del vino, dándote tú todo por nosotros, para que en cada Eucaristía tú sigas derramando tu amor y tu misericordia en nosotros, llenándonos de ti, purificándonos y transformándonos, vivificándonos en ti, pues ahí está tu todo, tu hombre y Dios y Dios verdadero, que estás vivo y presente en las especies de pan y vino. Señor, danos la gracia de ser conscientes que en cada Eucaristía estamos actualizando tu gesto redentor, donde tú sigues derramando tu sangre por nosotros, pues celebramos el hecho redentor, donde con tu pasión y muerte, con tu sangre derramada, nos has vivificado con tu muerte. Abre nuestro corazón para ser conscientes que en la misa tú sigues muriendo por nosotros, vivificándonos en tu amor. Tratando de responderle en la oración. Tú, Señor, que estás vivo en el pan y el vino, estás tú, todo hombre y Dios verdadero. Abre nuestro corazón para que viendo ese pan y ese vino te veamos a ti, Dios vivo, desde donde irradias tu amor y tu misericordia, desde donde nos transformas interiormente, desde donde nos das tus gracias y tus bendiciones. Danos, Señor, la gracia de encontrarte vivo en la Eucaristía. Tú, Señor, que estás presente en cuerpo y alma y divinidad en el pan y en el vino, regálanos la gracia de sentir que el corazón nos arde de alegría porque ahí estás tú, Dios vivo y verdadero, inundándonos de tu presencia y de tu amor. Señor, actúa tú en nosotros y vivifícanos en ti, dándonos tu amor y tu paz. Tú, Señor, que estás presente en las especies de pan y vino y que vienes a nosotros en la comunión, que nos unes a nosotros íntimamente a ti, viniendo tú a nuestra vida, vivificándonos con tu vida y tu ser, haz que cada vez que te recibamos nos sintamos renovados e inundados en ti. Todo esto me lleva a un compromiso. Siendo consciente de que en la Eucaristía está Dios en persona, en cuerpo y alma. Al celebrar esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, veamos qué va a cambiar en nuestra vida y en nuestra espiritualidad al saber que Dios está con nosotros. Jesús está en cuerpo y alma presente en la Eucaristía. Sabiendo esto, ¿qué puedo hacer para ser más consciente que cada vez que recibo la comunión estoy recibiendo al Dios vivo y verdadero? ¿Esto en qué puede y debe cambiar mi actitud y disposición ante el Señor? Cada Eucaristía es la actualización sacramental e incruenta del misterio redentor de la cruz. Siendo así, ¿de qué manera debo participar para que yo viva y reciba las gracias de este hecho salvífico? Si en la comunión recibimos a Dios en cuerpo y alma, ¿qué actitud debo tener cuando la recibo? Sabiendo que ahí Dios actúa, vivificándonos y transformándonos en su presencia. Pidámosle al Señor que nos ayude pues a valorar cada vez más su presencia viva en la Eucaristía y que eso nos ayude a vivir más plenamente nuestra adhesión a Él, viviendo por Él y para Él.
Señor Jesús, te has quedado con nosotros dándote tú mismo al dejar tu cuerpo y tu sangre. Te has quedado tú en el cuerpo y alma, tu todo, hombre y Dios verdadero, para darte a nosotros dándonos tu vida, dándote tú mismo, para vivificarnos y transformarnos, para llenarnos de ti y así darnos tu paz y tu amor. Ayúdanos, Señor, a encontrarte vivo y presente en la Eucaristía. Danos la gracia de que tú nos transformes interiormente y así vivir más plenamente nuestra adhesión a ti. Vivifícanos, Señor, en ti por tu cuerpo y tu sangre, y haz que seamos sensibles a tu presencia viva y real en la Eucaristía, sintiendo y viendo que estás ahí, tú el mismo que nació de María Virgen, el que murió en la cruz, el que resucitó y está vivo y que ahora estás continuamente presente en la Eucaristía. Danos, Señor, la gracia de encontrarte vivo y presente en la Eucaristía para que ahí nos transformes y renueves, uniéndonos siempre más a ti. Amén. No olvidemos las palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bien, después de la presentación, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación o algún aporte, pues dejamos unos minutos para hacerlo. Hoy es el Día de las Mujeres, solo mujeres están presentes. Noches, padre. Buenas noches. A mí lo que me llamó mucho la atención, padre, fue una frase después de la primera lectura donde dice que el encuentro con la palabra de Dios es un lazo profundo con Dios que se visualiza y ratifica con el sacrificio de la comunión. Así es. Me encantó mucho esa frase, padre. Muy bien, Ermita. Lo que pienso es de que tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Como los primeros cristianos y los discípulos, siempre obedientes a Dios, siguiendo sus caminos y estar atentos siempre a sus mandatos y hacer siempre, obedeciendo siempre que nos mande. Pero otra frase que me del Evangelio, padre, cuando dice, yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Qué significa todo este último pedazo del Evangelio donde se refiere Jesucristo a ahorita que Él resucita y deja su cuerpo y su sangre, o cuando estemos en la vida eterna? Es que el significado de beber las copas en la celebración eran 4 copas. Y estaba el cáliz de bendición, que fue el que él celebró en la última cena. Y estaba el cáliz del dolor, que es el que bebe en Getsemaní. Y ahora él dice que de esto ya no volverá a pasar. Que él se queda, pero que se beberá hasta la vuelta. El vino siempre tuvo el significado de la alegría. Como el pan es el símbolo de todo tipo de alimento. O sea, está simbolizado ahí. Pero concretamente para el vino, una cosa es comerse uno las uvas tal como salen del racimo, y otra cosa es el procesar el vino, que para que haya un buen vino de solera se requiere el trabajo de mucha gente para convertirlo en vino. No es solamente el fruto en sí, sino que es convertirlo en vino. Y la participación de la gente, pues en lo que significaba en esos tiempos, era que entraban los racimos de uva y las gentes estaban preparadas en el lagar para destripar las uvas y convertirlo en vino.
pero mientras pisaban la uva, estaban cantando los salmos en acción de gracias por el fruto. Ahora, la celebración para beber el vino le dará la alegría a todos porque todos han participado en el trabajo. Porque no es solo ir a beber, sino hacerlo. ¿Verdad? Decía Jesús que para que todos trabajen, pues todos van a pisar el vino, de la uva, todos van a experimentar cómo se da esa transformación. Y por eso él dirá que es su sangre, porque es su vida. Todos lo han visto en los 3 años cómo Jesús ha vivido. Y beber el vino significa beber su vida. Es hacerlo partícipe de su vida terrena. Ahora dice él que hay un vino nuevo cuando él venga. Porque es la parte gloriosa. Cuando él venga, vendrá glorioso. Y será en la consumación del reino donde los que sean dignos del reino participarán a ese nivel de la alegría plena. La verdad, lo que me gustó mucho, padre, fue cabal esa, que cada vez que asistimos a la Eucaristía, el encuentro con la palabra de Dios es un lazo profundo con él. Sí, así es. ¿Verdad? Porque es como cuando usted habla con su esposo, el encuentro trae, pues, trae propuestas, se ponen de común acuerdo y el ponerse de acuerdo lanzan adelante el proyecto. Eso es lo que pasa con Dios. Nosotros escuchamos sus palabras y decimos, ¿qué quiere el Señor ahora? Y Él me dice, yo quiero esto que hagas. Muy bien. Y me voy toda la semana a trabajar en esa línea. A los 8 días voy otra vez por otro mandato. Es de una práctica de vida. Por eso dice, haremos todo cuanto nos ha dicho el Señor. Y Jesús dirá aquí, hagan esto en memoria mía. Es escuchar la palabra, es trabajar por el reino, es tener esa vivencia de encuentro con Él. Pero es muy real, pues, Jesús no quiere de devociones, pues, va, que la gente dice, exponga al Santísimo, entonces yo me voy a la devoción, le pongo su candela y le rezo unas oraciones y a él se quedó contento y yo me voy contento. No, es un diálogo. Por eso la iglesia nos dice a nosotros que para la exposición del Santísimo prima la lectura de la palabra. Que mientras está la exposición, se lea la palabra, se den motivaciones para orar y que se deje un espacio para el compromiso de los fieles, porque es encontrarse con Él, con su palabra y con su presencia eucarística. Qué belleza, padre, qué belleza, tanto. Y aparte de todo que se ratifica con el sacrificio de comunión. Por eso. ¿Verdad? Qué belleza, padre, muchas gracias. Bueno, muy bien, Irmita. Padre, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que con la lectura... No le digo que no tengo... Sí, no claro. Ya. Fíjese que con la lectura de la palabra del día de hoy, vengo a confirmar lo que hago, por lo menos yo lo realizo todos los días, escucho la Eucaristía y me quedo siempre con una frase de esa para repartirla durante el día, o sea, que me sirva en mi lugar de trabajo, en mis labores y todo, para que yo no me aleje de él. O sea, que para mí la Eucaristía es como renovar la alianza con Dios todos los días. Entonces, es por eso que cuando voy a la iglesia, voy a escuchar la misa, a vivir la Eucaristía, estoy escuchando las lecturas, escucho la homilía y luego cuando voy
a la comunión, yo siempre llevo una frase en mi mente, porque digo, estoy renovando la alianza con Él. O sea, estoy, como decía usted ahorita a Irma, renovando mi alianza y comprometiéndome a que durante la semana o durante el día yo tenga que tener esa unión con Cristo para que mi vida pues vaya cambiando y vaya siendo, como dijo usted ayer, que el que lo vea uno sepa que uno lleva a Cristo y no pues ir solo por ir a la Eucaristía o escuchar solo por escuchar, sino ponerle atención siempre a la palabra. Si se siente el gozo en la palabra, se va a sentir mucho más cuando se hace el encuentro con Jesucristo a través de la comunión, de la Santa Comunión. Entonces, definitivamente esta enseñanza es muy, muy enriquecedora y sobre todo me viene a dar ánimo para seguir adelante y pues para que uno, cuando alguien le pregunte, pues tenga cómo explicar la emoción o la sensación que se siente cuando uno vuelve a renovar día con día o semana. Muy bien, Lucy. Gracias. Eso es lo que quería compartir, padre. Muchas gracias. Ya Julia no apareció, ya Marisol tampoco. Hola, padre. Bueno. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, a mí también me ha fascinado porque perdón. Es que está Juan Pablo a la par mí con el micrófono. Siempre todos los domingos usted nos hace también la reflexión del Evangelio en la misa y el de ayer fue muy especial por el hecho de que lo que acaba de mencionar Lucia, que nosotros tenemos que ser ese ejemplo de que Cristo está en nosotros porque nosotros guiamos a nuestros hijos. Pero también en la primera lectura hablaba de cumplir los mandatos y así tener vida feliz. Y después en la segunda hablaba de esclavos. Y ahorita, y hablando de la Santísima Trinidad. Y ahorita que hablan de la situación de la habitación, donde dice que había espacios grandes, la planta alta, y ayer también que eso representa los montes. Y usted también ayer hablaba de los montes, de las cimas donde se manifestaba el Señor. Me hace a mí ahorita ver ese hilo conductor que nos lleva a seguir el camino de Jesús. Y aquí viene mi pregunta. Cuando usted dice que esto es mi cuerpo, es decir, este soy yo, él se está manifestando ahí como Dios Hijo. Él está manifestando que si nosotros comulgamos, es que vamos a ser como Él, o el objetivo es llegar a ser como Él. Entonces esas inquietudes me dan ahorita no sé, tengo esa duda. Bien, nosotros conocemos a las personas por su historia. Y cada vez que entramos en diálogo o en compromisos de alianza, aceptamos a la persona como está, como es. Y por eso dice Jesús, ustedes han estado conmigo 3 años, conocen historia, lo que soy, y seguiré esta historia en ustedes. Si quieren entrar en comunión conmigo, se abrirán a la realidad de mi historia, porque mi historia será compartida con ustedes. Por eso es el noviazgo en el matrimonio que supone un conocimiento previo al compromiso. Y ese es el sentido de la renovación de las promesas matrimoniales, porque van asumiendo cada año la propia historia del otro. Porque ustedes dirán, bueno, es que si yo lo hubiera conocido así, a saber si me hubiera casado. Pero resulta que cada año hay una historia asumida. Y ustedes se han dado cuenta cómo el hombre, cómo la mujer evolucionamos y que nos van aceptando cada año tal como somos.
Eso es entrar en comunión. Y Jesús ha llegado a la comunión de todo un historial de 3 años que ha compartido con ellos y les dice, yo seguiré en ustedes, conocen mi historia. Comulgan conmigo, esto soy yo, mi cuerpo, pero asuman mi historia. No es un ritual de comerse un panito, de beberse una copita. No, es acéptenme como soy. Es un matrimonio espiritual. Gracias, Padre. Y otra Bueno, está bueno. Como usted dice en el Evangelio, que los discípulos le preguntaron a Jesús en dónde vas a preparar la cena, pues Aquí en la yo parroquia. también le pregunto a Aquí en usted, la parroquia. ¿en dónde vamos a celebrar Corpus Christi si vamos a poder celebrar, como dice, celebrar el poder acompañarlo en procesión este domingo? Bueno, si Muchos dicen quieren que porque estamos preparar como los discípulos, tendrán que venirse el sábado a hacer una buena limpieza y a preparar el lugar. Pero eso ya es cuestión de ustedes. Yo no me atrevo a decirle, les voy a preparar y me pongo a barrer todo y a trapear y a prepararles todo. No, y lo siento, ya estoy viejito y ya me cuesta. Pero si ustedes lo quieren hacer, con gusto me dicen y lo hacemos el sábado en la tarde. Muy bien, bueno. Sí, todavía está viejito y ya no. Muy bien. Bueno, si ya no hay ninguna intervención, vamos a ir cerrando, ¿ves? Porque se nos da el tiempo en este medio. Sí. 8. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, que pasen buena noche, que descansen. Igualmente, Hasta el miércoles. Feliz noche, Padre. Gracias. Gracias por todo. Adiós, chicas.